Sí, les decía lo del versículo 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Dios se manifiesta en forma visible por medio de la nube. Esta ocupación sublime del santuario era el testimonio de que Dios se agradaba de su pueblo y que ponía su sello de aprobación en todo lo que ahí se hacía. Dios se complacía, y esta convocatoria que sucedió aquí, el pueblo estaba entregado de corazón, consagrado. Era un momento donde Dios tuvo el corazón de todo su pueblo, encabezado por un rey que tenía en su corazón solo hacer la voluntad de Dios. En ese momento el rey Salomón era como una figura de Cristo. Cristo como cabeza de su pueblo, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el testimonio de Dios estaba presente ahí en forma visible. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esta era la nube de gloria, vista a menudo en el Antiguo Testamento. Bueno, cuando el pueblo iba avanzando de día, había esa columna de nube que daba sombra sobre todo el pueblo, y de noche una columna de fuego que alumbraba el campamento y daba calor al pueblo. Así fue durante 40 años que Dios estaba guiándolos en una forma visible, y ellos podían palpar eso. Bueno, ¿cómo sucede con nosotros? Ya no vemos señales, vemos la manifestación de las obras de Dios contestadas, obras interiores en nuestro corazón, obras gloriosas que pedimos, hacemos oraciones por años, y vamos viendo como una nube la respuesta de Dios, cómo Dios propicia providencias, libertad, gracia, poder a favor de nosotros en nuestra vida diaria. Y el pueblo de Dios, los cristianos, damos testimonio de esa presencia visible. Cuando salimos a cumplir nuestras labores en el nombre de Dios, llevamos la fortaleza de la paz, llevamos la fortaleza de nuestros pensamientos despejados, llevamos una expectativa de que será un día donde la columna de nube estará presente en nosotros. De esa manera son las manifestaciones en este tiempo. Nosotros ahora tenemos más revelación que el pueblo de Israel en aquel tiempo. El templo no fue abierto mientras el arca del pacto no estuvo colocada en el lugar santísimo. De hecho, el edificio, o que también se le llama el templo, pero más propiamente, el edificio estaba terminado hacía casi un año, y ahí estaba, no se había abierto. Se llamó el templo cuando el arca entró y fue depositada en el lugar santísimo. Antes de eso era solamente un recinto material, con sus espacios, diseñado con todo para la gloria de Dios, sus ornamentos, sus adornos, todo, pero era un edificio. Se convirtió en el templo cuando la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. La presencia de Dios es lo que hace a un lugar el templo. Y vamos a ver cómo ese templo cambió para hacer de nosotros, de nuestra vida, de nuestro corazón, un templo santo para el Señor.
El arca era el objeto más importante en el templo. La ubicación del arca era la finalidad que debería coronar aquella obra de consagración. Y se llevó a cabo con mucha solemnidad y reverencia. El arca fue instalada en el lugar indicado para su reposo en la parte interior de la casa, donde ellos esperaban que Dios les hablara. De hecho, el término que se usaba desde que el rey David preparó todos los materiales con que su hijo, el rey Salomón, construyó aquel lugar, se le llamaba la casa de Jehová. No se le llamaba el templo. Bueno, el arca fue instalada en el lugar indicado, desde donde ellos esperaban que Dios les hablara. Allí era el lugar santísimo. A partir de este momento, Dios empezó a manifestarse en ese lugar, porque Dios así lo estableció, porque Dios quería acercarse a su pueblo, que su pueblo pudiera tener un acercamiento, que pudieran palpar su presencia. Dice que los sacerdotes no pudieron ministrar porque la nube era tan densa que prácticamente no veía nada, como las neblinas que vemos a veces que no podemos ver a 1 metro. Era tan densa aquella nube. Bueno, así podían palpar ellos la cercanía de Dios por medio de esa manifestación de la nube. A partir de ese momento, Dios empezó a manifestarse en ese lugar. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí para dar un brinco y ver cómo esto sucedió en determinado momento cuando la iglesia nació. Lo que se llama la iglesia, el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Y vamos a ver eso como un paréntesis para darnos cuenta, porque el propósito de esto es que entendamos el lugar a donde nosotros dirigimos nuestras oraciones. Todos estos detalles, todas estas manifestaciones, es para darnos conciencia de la santidad al lugar donde nosotros dirigimos nuestras oraciones. Y vamos a ver, de hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 12, ¿puedes leerlo, Gustavo? ¿Sí? Bueno, por favor. Hechos 2, aquí vamos a ver esa manifestación, pero no con una nube. Al fin y al cabo es algo portentoso lo que sucede aquí, como estamos describiendo aquella manifestación en el templo. Hechos 2, 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, aventándose sobre cada uno de ellos. Asentándose. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hasta ahí. Bueno, miren, esto era también una convocación en un día de una de las fiestas anuales, le llamaban la fiesta de Pentecostés o la fiesta de los primeros frutos. Y después de participar en la fiesta de cuando se ofrecía el Cordero de la Pascua, la fiesta de la Pascua, esta fiesta sucedía 50 días después. Y aquí menciona, esos que vinieron aquí eran judíos que vivían en las naciones desde los días de Babilonia, de Asiria, se quedaron en las naciones en todos lugares, pero conservaban su creencia y venían a las fiestas y había una gran convocación. Y en medio de aquello empiezan a surgir estas señales sobrenaturales, un viento recio, lenguas de fuego y idiomas o lenguas que les hablaban a cada uno de su lugar de nacimiento. Bueno, este es el momento cuando nace la iglesia y un nuevo templo. A partir de aquí empieza un nuevo templo. Y brincamos ahí también a Hechos 2, 41 y 42, Gustavo, por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era el centro del culto, ¿verdad? Participaban de aquel culto, el partimiento del pan, de las oraciones, perseveraban en la doctrina nueva del Nuevo Testamento, de los apóstoles, ¿verdad? Y todavía tenemos un versículo más, Hechos 6, 7. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así es. Bueno, cuando aquel grupo de 5,000 personas que se convirtieron de una religión, de tradiciones, de ceremonias, de rituales, de fiestas de guardar, se convirtieron a Cristo. Porque todas esas figuras en Cristo era la realidad. Todo hablaba de Cristo. Y ellos vieron en Cristo toda su cultura religiosa, de tradiciones, de ceremonias, todo lo encontraron cumplido en Cristo. El sacrificio del Cordero de la Pascua, los nuevos frutos de un nuevo nacimiento. En Hechos 2, 41 al 43 está hablando de que ellos nacieron de nuevo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que todos ellos formaron un nuevo templo, una congregación del pueblo de Dios. Posteriormente se convirtieron 5,000 personas y después dice aquí que hasta los sacerdotes se convertían, convirtiéndose a esta nueva revelación de Dios. Ahora el templo estaría donde estaba Jesucristo. Jesús es toda la voluntad de Dios. Y ellos se convirtieron de guardar una religión de mandamientos, de ordenanzas, de tradiciones, de ceremonias, se convirtieron
para seguir la voluntad de Dios a través de Cristo. Cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, habla de su conversión. Bueno, estos pasajes los estoy mencionando para ver, de no perdernos, cuál es el enfoque de lo que queremos aprender. ¿Dónde está el lugar? ¿Cuál es nuestro templo? ¿Cuál es la manera de acercarnos a ese lugar? Dice que Dios marca el comienzo de la iglesia como el templo del Espíritu Santo, dando a conocer su presencia a través del sonido de un viento poderoso y repentino y llenando a las personas con el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo el Señor hablaba de este tiempo venidero en Juan 2, 19 al 22. ¿Lo tienes, Dora, por favor? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Verdad? Destruyan este templo y yo les voy a dar un nuevo templo en 3 días. Mas él hablaba de su resurrección. Los 3 días que estuvo en el sepulcro, resucitó. Ahora él era el templo de Dios. Donde está Jesús, está el templo, está el lugar santísimo, está la voluntad de Dios revelada. Esa voluntad de Dios revelada es lo que aquí en Hechos 2 dice la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, ellos construyeron sobre lo que estaba revelado por los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo apuntaba a que iba a venir un tiempo todavía de una realidad gloriosa. También 1 Corintios 6, 19. ¿Quién lo tiene? ¿Américo? Sí. Perdón. ¿Quién? Diana, sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así es. Esta es la doctrina de los apóstoles. No han tomado en cuenta que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Donde estaba el arca, ahora está el testimonio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa toda la doctrina revelada para manifestar. Y cuando nosotros entramos por la fe, creyendo, aceptando, adoptando como nuestra autoridad, como nuestra guía, esa palabra revelada, vienen las manifestaciones, vienen las respuestas de Dios. Bueno, volvemos de nuevo a nuestro pasaje. Vamos a leer ahora los versículos de Primera de Reyes, capítulo 8, 12 al 21. Si lo tienes, Hermino, por favor. Sí. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre de lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel.
Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel. Hasta ahí, hasta ahí. Sí. Este es el primer discurso formal de Salomón en torno al templo. Uno de los temas principales gira en torno a la promesa de Dios hecha a David en 2 de Samuel 7, 5 al 13. Bueno, en este pasaje se menciona lo que Salomón mencionó aquí, lo que acaba de leer Hermilo. Estos textos explican por qué Salomón construyó el templo en lugar de David. De hecho, si leemos en Primera de Crónicas, capítulo 22, vemos la cantidad de materiales finos, cantidad de oro, de plata, de bronce, de maderas finas, de piedras labradas, todos los materiales en abundancia que juntó el rey David. Pero Dios le dio el privilegio a su hijo Salomón, que él se encargara de edificar aquella casa o templo. Se recalca en este evento la importancia de David más como un líder que sirve a Dios para los propósitos que él tiene para su pueblo. David aceptó la voluntad de Dios. Tenía en su corazón construirla a él. Bueno, Dios le dio la comisión de que preparara todos los materiales que habrían de usarse. Pero el privilegio se lo dio a su hijo Salomón. Más como un líder que sirve a Dios para los propósitos que Él tiene para su pueblo. No tanto la importancia de una ciudad donde ubicar el templo. Un segundo tema de importancia en este discurso es la idea de que el templo es una casa para el nombre de Jehová. Y así lo relatan los versículos 16, 17, 18 y 20. Dice aquí estos versículos: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Fíjense, Dios es el que decidió todo. Dios decidió, y lo llama aquí casa a mi nombre, donde estará la presencia de lo que significa todo lo que es mi nombre, el nombre de Jehová Dios. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre,
y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Verdad? El nombre es tan importante. ¿Por qué nuestras oraciones las hacemos en el nombre de Jesús? Porque ese nombre contiene la autoridad, el poder, los méritos, todo lo que significa que yo pueda recibir una respuesta de mis oraciones en su nombre. Y nosotros oramos al Dios el Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y Dios nos ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre lo recibiremos. Bueno, esto nos quita a nosotros cualquier mérito o cualquier oportunidad que decir: Dios, yo ya he hecho muchas cosas por ti, dame esto. Nada podemos obtener de Dios, porque nuestros méritos no pueden alcanzar que Dios nos dé algo. Solamente el nombre de Jesús. Ha de llamarse el templo de Jehová, no porque el templo contenga a Dios, sino porque es de Él. Que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. De alguna manera, Salomón, con toda humildad, reconoce que su padre fue el que tuvo el deseo, su padre fue el que recolectó todos los materiales, pero que Dios le dio aquella comisión a él. Salomón reconocía que el templo era el cumplimiento del plan de Dios, no de David ni de él. David y Salomón fueron instrumentos humanos, pero la obra fue de Dios. Bueno, ahora nosotros tenemos en el Señor Jesucristo la figura de Salomón. El Señor Jesucristo fue el que construyó el templo, donde el nombre de Dios estaría. Lo que Dios dispuso está en Jesús, y Jesús es el que tiene los méritos y a quien Dios le dio la autoridad, como a Salomón, la autoridad de ser rey. Dice este versículo, y con esto terminamos por hoy. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Bueno, tenemos en Segunda de Crónicas un paralelo de la descripción también de esto, y aquí nos da algo más en la posición y en la actitud de Salomón. Bueno, si lo tienes, Hermilo. Sí. Segunda de Crónicas 6, 12 y 13. Es el mismo versículo, pero con algo más de palabras. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: hasta ahí. Esa es la posición, una posición de rodillas en aquel estrado que él hizo delante de toda la congregación. Su rey estaba mostrándoles humildad ante el Dios Todopoderoso. Esta era la figura que Dios quería mostrarles. Les daba a Salomón como rey, pero un rey que se sometía y se humillaba y elevaba sus manos al cielo. Bueno, eso nos da mucha información
de una actitud y posición en la que nosotros oramos. Orar de rodillas, delante, en público, con una actitud así, es darle gloria a Dios, como Él merece, nada más. Muy bien, por hoy hasta aquí llegamos. Dios los bendiga. Continuamos la siguiente semana. El propósito es aprender de ese lugar y aprender de actitudes. Prácticamente aquí empezamos a entender un poco cómo debe ser nuestra oración eficaz. Dios los bendiga.